Hola amigos, el último vídeo trataba de cómo hacerse millonario, cómo montarse en el dólar. Entonces presenté la iglesia de estilo herreriano del pueblo de Alarcón, con sus pinturas murales. Entonces ha habido bastantes comentarios y ha habido algún amigo que dice déjame una iglesia, déjame un andamio. Pero las cosas para hacer dinero no funcionan así, te lo dice un pobre y viejo pintor. Hoy os voy a contar cómo, al margen de la pintura, los pintores tenemos otra faceta que es hacer diseños, que es presentar proyectos, que es navegar en este mundo moderno para poder monetizar nuestros trabajos. Entonces hoy, para daros otro ejemplo, os voy a sacar un poco fuera, os voy a sentar un proyecto que tengo en mente para que veáis que hoy en día quien maneja el dinero son las instituciones públicas. Eso de las galerías, de las performances, es solamente para artistas consagrados o gente artista que le interesa la galería, que por su juventud pueden tener una trayectoria. La otra faceta es la parte oculta, es la cocinilla, es lo que hay detrás. Mirad, la base fundamental y creo que única para que un artista pueda conseguir monetizar bien sus obras son los contactos. Y esos contactos no son solamente los amigos, las redes sociales. Hay una red que nos rodea, que es la que realmente maneja el dinero, que son arquitectos que están en proyectos de obra pública, que son empresas de diseño, que son empresas de publicidad, que son instituciones públicas. Son las que realmente manejan un presupuesto donde el artista puede desarrollar su actividad. Y no estoy hablando solamente de pintar, porque si pintas puedes hacer otras cosas. Entonces, hoy os voy a hablar de un proyecto que yo tengo y realmente cómo lo voy a presentar, cuál es la idea de maquetar para presentar ese proyecto. Ya existe uno previo que está en México, que se trataba de un bosque con placas solares. Entonces, mirad qué es lo que se hace. Os venís de visita y os cuento. Yo creo que hoy en día el artista debe de presentar un proyecto a las autoridades, debe de presentar un proyecto a los organismos, pero un proyecto donde ya tú puedas presentarlo realmente ejecutado y si no con los medios para que ellos puedan tener y hacer un presupuesto para pedir dinero. Las cosas no se hacen hoy las pido, hoy las presento y mañana se aprueban, no. Entonces, yo ahora tengo un proyecto para un parque infantil donde ya he cogido los elementos básicos para poderlo desarrollar. Por ejemplo, tengo una idea de nueve estructuras que formen un parque infantil y que al mismo tiempo sea, sea algo, eh, sea algo que se pueda utilizar, que pueda ser autosuficiente energéticamente. Entonces, mirad, aquí tengo ya las 9 bases, perdonad, así lo vais a ver bien, son 9 bases, 9 postes de hierro de 3 metros. Si llegáis hasta aquí, veréis la altura. ¿Vale? 3 metros. Entonces, ya tengo los postes, por lo tanto ya sé que me han costado, ya sé lo fácil que sería coger con una plantilla, porque ya tienen 3 agujeros a un lado y 3 agujeros al otro, hacer una base de unos 50 centímetros de hormigón con las espigas para poder atornillar estas bases y en la parte superior tengo la misma distribución, con lo cual podría anclar otras placas de hierro. ¿Vale? Misma distribución. En concreto tengo 9 piezas. Como quiero presentar el proyecto que sea autosuficiente, ya tengo las placas solares. En concreto, para cualquier proyecto, sea este que estoy ahora desarrollando o cualquier otra entidad pública, ayuntamiento, diputaciones, juntas, lo que sea, quiera presentarlo, ya tengo 8 kilovatios de potencia en placas solares que las tengo aquí reservadas.
te puedes quedar aquí. Aquí tenemos ya almacenadas para este proyecto 52 placas solares Shuko que hacen 160 por 80. Pequeñitas. 160 por 80. Entonces sé que si tengo unos postes, tengo unas placas solares y quiero crear un jardín infantil o quiero crear un bosque autosuficiente o quiero presentar un proyecto de unas esculturas concretas para rellenar unos espacios públicos, tengo la base, tengo los elementos necesarios para poder presentar un presupuesto que sea manejable por las instituciones públicas. O una guardería infantil. El artista no se tiene que ceñir estrictamente a presentar las obras en una galería. Creo que el artista es lo suficientemente consciente de que tiene en sus manos un bagaje creativo que debería utilizar. Entonces digo, bueno, vamos a ver, ¿qué elementos tengo para presentar un proyecto? Por ejemplo, una guardería infantil, una residencia de ancianos que quiera un espacio donde ellos puedan estar al aire libre. Pues tengo, en primer lugar, tengo 9 postes de 3 metros y tengo unas placas solares, en concreto tengo 52, no ni una ni dos, 52, que hacen 160 por 80. Pues y si tengo 160 por 80, que son cerca de 2 metros cuadrados, imaginarse que pongo 52 postes con 52 placas con unos asientos. Pues la verdad es que tendría, como mínimo, si la pongo cada 2 metros, tendría 100 metros lineales, ¿vale? Entonces, las ideas, los proyectos, las pinturas, cuando hacemos algo, realmente en mente tenemos un plan estratégico para desarrollar cómo conseguir un objetivo. Entonces digo, bueno, si esta pintura solamente puede estar en el mercado, en una galería, para que se venda y que valga 1.000.000 de euros, pues la verdad es que es complicado. Y menos si mi galerista no me deja sacar mis obras al mercado con el nombre que ellos están vendiendo, que casi entonces las tienes que regalar. Pero retomemos el tema. Vamos a imaginarnos a esos políticos que los que les interesa es rentabilizar un proyecto. Imaginemos que nuestro proyecto ha sido aceptado en base a unos criterios porque lo hemos presentado. Si tú no presentas el proyecto, evidentemente no lo van a aceptar. Si tú no presentas el proyecto, y no se trata de presentar un dibujo, se trata de presentar un dibujo, una maqueta, pero también tienes que presentar unos números de cuánto dinero estamos hablando para poderse ejecutar. Y hay proyectos que para poderse ejecutar necesitas la agencia de transportes, la grúa para poner la obra in situ, necesitas la infraestructura necesaria para crear esas bases antes de llegar la obra, y todo eso lo tienes que negociar con el ayuntamiento, con sus permisos de ejecución, sus permisos de obra, que por lo tanto te implican tener contactos, que es la única forma de que eso se lleve a buen término. En concreto, algunas esculturas en algunos edificios públicos, ¿quién la pone? No es el escultor, la institución. Por ejemplo, hablemos de los juzgados, Ministerio de Justicia. Quien pone una escultura en el centro de un parque de
de juzgados, no es el Ministerio de Justicia, es la obra, la contrata, la empresa que han contratado, la que en su proyecto presentan que ahí va a haber una escultura. Por lo tanto, tienes que conocer al arquitecto, tienes que conocer la constructora, tienes que conocer la promotora, porque son realmente los que manejan la pasta y los que deciden si se pone o no se pone. El Ministerio de Justicia, un hospital. Ahora, por ejemplo, yo tengo un proyecto para presentar para un hospital. Si no conozco al jefe de obras del hospital, la empresa que lo está haciendo, no tengo ningún contacto político que diga, oye, pues mira, aquí sería interesante que determinado artista aquí crease un espacio. Si eso no llega a esa persona, a Diputación, a la Junta, al Gobierno, al Ministerio encargado de hacer ese proyecto, evidentemente, ¿cómo lo van a saber que hay un proyecto para hacer eso? ¿Cómo lo van a comprar? ¿Cómo lo van a financiar? O sea que primero contactos, cartas, proyectos, proyectos en su conjunto. No basta decir, dame un hospital que yo lo hago. Pues eso lo hace cualquiera, porque también lo hace un arquitecto, lo hace un diseñador, lo hace un grafista, lo hace un maquetador, lo puede hacer cualquiera. La idea conceptual de arte la tiene el artista, la tiene el pintor, la tiene el escultor y la tiene que mostrar. Sigamos. Ya tenemos nuestros postes, 9 postes y 52 placas con las que podemos jugar, que lo tenemos aquí. Tenemos máquina de soldar, tenemos de todo. Entonces tenemos primer elemento, políticos que puedas contactar que estén interesados en desarrollar tu proyecto en un espacio público, que también puede ser una empresa privada, una guardería, un centro de mayores, puede ser cualquier entidad pública o privada que esté interesada en que haya determinadas obras que puedan estar en su sitio. Por ejemplo, yo a una residencia de mayores que se estaba construyendo le ofrecí que las obras mías decorasen los espacios como si fuese una galería virtual que los visitantes la pudiesen ver. Eso está en marcha. Entonces, oye, que me acuerdo de ti, que si ves esto, que sepas que mi ofrecimiento sigue en marcha, porque es una forma de que el artista en las localidades donde viva pueda presentar su obra, o que al menos si no está en venta, si no está en el mercado, que la puedan disfrutar en determinados espacios públicos o privados, que tanto es interesante para el promotor de la obra como para los residentes en ese espacio, como para el artista. Es una forma más de hacerse conocer. O sea que tú sabes quién eres y yo también, y sé dónde vives. Entonces, contactos. El político, vamos a irnos a un proyecto grande. El político, cualquier político, debes conocerlo y él debe conocerte a ti, y si hay un proyecto de espacio público en el cual la obra pueda ser puesta, tú debes de estar ahí. Te acepten o no te acepten, pero debes estar ahí. Por ejemplo, aquí tenemos un proyecto de parque que se ha realizado en una ciudad muy próxima a donde yo resido. Entonces digo, hombre, qué pobre, qué poca idea, porque realmente si aquí hubiésemos puesto estos postes, este espacio, voy a coger un rotulador para que se marque más. Si aquí, donde está este banco, hubiésemos puesto un acero corte o una rejilla, y encima, por ejemplo, le hubiésemos puesto una placa solar y hubiésemos puesto 9, pues evidentemente daríamos sombra en verano, en invierno quitaríamos quizás esa sensación de frío, y evidentemente el parque no serían 4 palos que para que los niños jueguen tampoco tiene demasiado sentido, porque son 4 palitroques. Entonces aquí no han contado con un artista.
ha sido un promotor que por 4 duros ha puesto un banco que regala cualquier banco o cualquier entidad financiera y no han hecho nada más. Entonces, tienes que saber llegar al promotor o a la entidad pública para que este espacio pueda contar con tus obras, aunque sean gratis, pero en tu currículum figurará que lo has hecho. Entonces, después, siguiente problema, las entidades públicas, las organizaciones, las fundaciones y todo ese elenco que nos rodea en la sociedad, crea, por ejemplo, actividades. Más de medio centenar de niños con palas y cubos en manos dan forma a su creatividad en un divertido y entretenido concurso de esculturas de arena en el Parque de Santa Ana. Bueno, ¿dónde está el escultor? ¿Dónde está el artista? ¿Qué proyecto hace el artista para que los niños vean que no se trata solo de que aquí haya, por ejemplo, una actividad religiosa, ¿vale? O que haya un monitor de entretenimiento con más o menos formación para que hagan castillos de arena? Eso lo hace cualquiera. Entonces, si van a hacer esto, oye, ¿por qué no haces un proyecto con unos artistas para que al menos dejen obra fija, que quizás te la podían ceder, que quizás podían participar, de forma de que tú vayas construyendo una ciudad más amable, un entorno más agradable? ¿Dónde está la Fundación de la Caixa participando? ¿Dónde está la Fundación Mafre? ¿Dónde está la Fundación Telefónica? ¿Dónde están los recursos de las instituciones para la formación de niños? A los organismos públicos, a los políticos que tienen un empleo de 4 años que quizás puedan renovar, les interesa lo inmediato. Yo lo entiendo, pero los pintores, los artistas, la sociedad no vive 4 años. Vive 50, 100, 500, 700 años. Entonces, oye, si alguien está viendo este vídeo que tenga intereses políticos, pensar que el futuro que está en vuestras manos, con las decisiones que tomáis, dependen la vida y la obra de muchísima gente. ¿A quién ponen? Pues bueno, a los grandes Oteiza, a los grandes Chiridas. ¿Dónde se pone? En Madrid, que son los únicos que tienen 4 perras. Entonces viene el artista y dice, oye, yo, gracias a Dios, no necesito ese dinero de vuestras instituciones públicas. Además, me puedo permitir el lujo de regalarlas. Puedo permitirme el lujo de regalar un parque infantil. Sin embargo, esa mentalidad de esto es ahora y esto es lo que interesa de una forma muy concreta, no deja que incluso, no yo, cientos de artistas que lo podíamos hacer, no lo hagamos. Bueno, entonces tenemos que, benditos niños, que quizás alguno sea artista y que quizás las instituciones, fundaciones, asociaciones y demás elenco político de mi país, quizás algún día piensen que esta niña en concreto, quizás, o estos niños en concreto, quizás o el día de mañana puedan ser grandes artistas, y creo que ellos se merecerían que ahí hubiese habido 1 o 10 escultores de la zona dejando unas obras con ellos que realmente viesen cómo esto funciona. Bueno, entonces quitemos a nuestros niños y nos vamos al último ejemplo. La Junta es una entidad pública política, por los que estéis en otro país. La Junta destina 376.000 euros para mejoras en las residencias de mayores. Vosotros os podéis creer que hay residencias para mayores que son edificios cúbicos, como si fuese un hotel, que no tiene un espacio público donde los ancianos se puedan interrelacionar sentados en un banco, rodeados de piezas, rodeados de arte, rodeados de ambiente cultural? Los tienen anclados, sentados en una silla de ruedas, andando quizás los que puedan tener movilidad, que se puedan valer por sí mismos, pero la residencia es un sitio donde comen, se sientan a ver la televisión, y si no tienen alguien que los mueva, ni siquiera salen a la calle a pasear. Entonces digo, hombre, si
si los políticos, las instituciones destinan 370 para mejoras en la residencia de mayores, ¿habéis pensado alguna vez que el espacio de la puerta de la residencia hacia afuera es pública? Hay una acera. Bueno, oye, dejar que los artistas en esa acera, en esa residencia, como un valor añadido, puedan poner obra que pueda interactuar no solamente con los residentes, sino con los visitantes. Unos arbolitos en la parte de afuera, unas esculturas, unos banquitos, un espacio agradable donde los niños pudiesen jugar, unir eso tan famoso y que es tan difícil, que la unión hace la fuerza. Aquí no funciona. Pero bueno, yo por ejemplo aquí, pues evidentemente pondría, y siendo artista presentaría a esas residencias ciertos proyectos donde pudiese exponer mi obra de forma permanente, donde pudiese presentar unas esculturas, donde pudiese presentar un proyecto de accesibilidad, pero con arte. Bueno, sigamos. Entonces nos vamos ahora al proyecto este famoso de los 9 postes de hierro. Y digo, bueno, pues yo pienso que quizás sería interesante, si tengo 9 postes de hierro, bueno, vamos a marcarlos así, ¿vale? Con estos dos colores. Tengo 9 postes, aquí voy a marcar para que lo veáis así con color rojo, que es el poste. Aquí tendría un poste, 2 postes, 3 postes, 4 postes, 5 postes, 6 postes, 7 postes, 8 postes y 9 postes. 9 postes de 3 metros, ¿vale? Entonces digo, bueno, voy a crear un espacio donde con unas figuras geométricas, ¿vale? Por ejemplo, aquí sería pues esta figura geométrica. Entonces aquí sencillamente metería, aquí tendríamos los 3 agujeros del poste que os he enseñado, ¿vale? Sería 1, 2, 1, 2 y 3, de forma de que sirviese de anclaje, y entonces cortaría 9 figuras geométricas de distinta forma, lo montaría en forma de puzzle, me explico. Si yo hago esta forma en un poste, en otro poste que estuviese al lado, pues evidentemente crearía algo que pudiese dar la sensación de encajar para ponerlos más cerca o más lejos. Y el siguiente poste, pues evidentemente tendría esta forma, pero quizás aquí sencillamente le haría esta, ¿vale? ¿Queda claro? Perfecto. Aquí seguiríamos teniendo los anclajes, ¿vale? Los anclajes, y aquí tendríamos los anclajes, Esto lo haría en rejilla, una plancha de rejilla, o lo haría en acero corten pues de 3 milímetros. ¿Vale? Eso lo haría de 3 milímetros. Con lo cual, si me voy a una fundición, me voy a una calderería industrial, pues ya me podrían dar el precio de 9 planchas con las medidas, con el plano de corte, porque ellos tienen oxicorte, con lo cual tendría la valoración de esas planchas. Tendría los tornillos, con lo cual ya podría ir basándome en un presupuesto que pudiese presentar. Bueno, aquí tendríamos las planchas o las rejillas, ¿vale? Aquí tendríamos las planchas o las rejillas. Sobre estas planchas o rejillas que me den sombra, ¿vale? Colocaría sencillamente otra plancha cortada de otra manera, para lo cual tendría, si tengo la plancha base, vamos a imaginar que esta sería la plancha base, con los recortes del oxicorte podría crear una superficie que me permitiese
Además, en muchas caldererías tienen recortes, con lo cual soldando esta base a la plancha me daría esta superficie. Entonces, sobre ella colocaría otra forma, que visto de frente, evidentemente tendría el poste, una forma, tendría una estructura y colocaría la otra, ¿vale? Entonces podría estar jugando con qué formas le voy a dar a esas figuras. Vamos a quitarlo. Ya veis que el montarse en el dólar, si no tienes proyecto, es bastante complicado. Entonces tenemos la primera parte que va sobre el poste, que tendría distintas figuras geométricas, ¿vale? El rojo es el poste. Aquí sigo con mi proyecto. La siguiente fase, evidentemente, es sobreelevar otra plancha o otra rejilla, de forma de que le diesen volumen a lo que estoy haciendo, ¿vale? Con lo cual ya tendría la otra parte. Bueno, que os gusta. Después, evidentemente, dejo un espacio central para una escultura. Entonces aquí pondríamos una escultura. Como quiero que realmente esto sea un proyecto y que realmente sea de interés, lo siguiente que haría sería decir, bueno, mis niños, mis ancianos, las personas que visitan el hospital, evidentemente necesitan un espacio donde estar sentados. Entonces aquí colocaría un espacio para sentarse, aquí colocaría un espacio para sentarse y aquí colocaría un espacio para sentarse y aquí colocaría un espacio para sentarse. ¿Qué ha sucedido? Esto lo haría de madera, que ahora podemos salir y veréis el proyecto este poco más o menos, cómo presentarlo para que ya se vea. Y además está hecho, o sea que no hay ningún problema, ¿vale? Está hecho. Entonces, instituciones públicas, mirad qué fácil es cambiar un parquecito tan frío y tan monótono. Y si hubieses contado con un artista, no conmigo, con un artista, pues posiblemente hubiese aportado ideas que a lo mejor él lo hubiese regalado, lo hubiese hecho gratis. Bueno, sigamos. Trabajando, dije, bueno, ¿cómo inicio este proyecto? ¿Qué podría costar? Entonces dije, bueno, puedo colocar, que yo ya tengo, que le compré a un chatarrero, se lo compré a Eugenio, en la localidad donde vivo, pues le compré los postes, perdón, ay, es que hago mucha fuerza, porque me pongo nervioso, porque quiero que esto llegue. Entonces digo, bueno, tengo los 9 postes, sencillamente necesitaría coger y colocar esas planchas que puedo pedir en una calderería en Albacete, que es la que tengo más cercana a la localidad donde vivo, que ya he hablado con ellos. Entonces ahora, para que me den presupuesto, solo necesito hacerle los planos, ¿vale? Entonces aquí tendría
esas bases, ¿vale? Que son estas que hemos colocado aquí, y sobre esas bases, con los recortes, pues decidiría colocar pues algunas que tuviesen pues otra forma, que la podría hacer perfectamente con los recortes, con lo cual aquí crearía una zona de sombra bastante interesante, o creo que sería interesante. Esto lo han hecho muchos, sí, claro que lo han hecho, pero no lo he hecho yo. Entonces creo que crear un bosque ecológico podía ser interesante, porque por aquí dentro podíamos crear unos caminos, podíamos crear un laberinto, de forma que fuese interactivo. Aparte estaría iluminado gratis porque le puedo poner placas solares. Sería un bosque energético, no un huerto. No, un huerto no, un bosque, de forma que bajase la temperatura de la zona y en invierno me permitiese estar resguardado del frío o en partes de la lluvia, con lo cual sería mucho más humano, mucho más funcional, estaría más en consonancia con la época en la que estamos viviendo. Entonces ya tenemos, bueno, aquí tengo mi bosque. Vaya, aquí tengo mi bosque. Sí, bueno, vamos a ponerlo, es que aquí no se va a pegar, vamos a ver, da igual. Bueno, un segundo, vamos a ponerlo por debajo para que se aguante ahí mi bosque maravilloso, mi proyecto. Entonces, ahora tenemos el tema de las placas solares. Si tengo 52 placas solares que me sobraron de mi último proyecto, que son 8 kilovatios, ¿vale?, de potencia, vamos a imaginar que no consigo el 100% de los 8 kilovatios, pero solamente con que consiga 3 kilovatios, puedo tener iluminado todo este bosque más el paseo, iluminado toda la noche gratis. Entonces digo, oye, institución pública, ayuntamiento, ¿te interesa el proyecto? Yo te lo pongo. Mira, fíjate, y el coste que tiene es este, pero lo tienes, vamos, en 2 semanas lo tienes montado. O sea que si te interesa para tus próximas elecciones tener un parque infantil de diseño realizado por un artista, lo tienes bien fácil. Entonces tenemos que podía tener entre 3 y 7, entre 3 y 6 kilovatios de potencia, que, oye, ¿por qué no lo hacemos de otra manera? ¿Cuántos niños tiene tu población? ¿Por qué no asignamos un alquiler de uso, como tienen las pinturas murales de Alarcón, que cobran 4 euros por entrada? Fíjate, podría rentabilizar yo también este proyecto. Es otra forma de presentarlo. Mira, yo lo hago, te lo hago gratis y establecemos una cuota por uso, ¿vale? Y yo te lo mantengo. Me ocupo de que las placas funcionen, de que las luces estén en funcionamiento, de que el espacio esté limpio. Yo lo hago y a cambio me cedes una cuota. Fíjate si te lo pongo fácil, institución. Fíjate si se puede presentar proyecto. Si eres una constructora, también podemos jugar a esto, porque, oye, si ya hice un bosque que era la aireación de un parking en Madrid, fíjate si es fácil presentar esto y gestionarlo. También media cúpula de estas de un anfiteatro, que me preguntaron cómo podían conseguir media pelota de fútbol. Todas esas cosas, los artistas también la hacen. Entonces tengo las placas solares. Tengo que ya esto puede ser sencillamente un paseo. Este no me gusta tal cual presentado, porque ya existe un bosque solar. Ya existe, se hizo en México, pero bueno, sobraron 52 placas que están aquí.
52, 8 kilovatios. Entonces ya tenemos la facilidad de un bosque energético con un paseo, con un laberinto. Y entonces digo, bueno, ahora viene la parte del diseño y digo, bueno, vamos a imaginar. Y digo, qué fácil sería coger con oxicorte, que es lo más barato y lo más práctico y lo más rápido que hay, y que pudiésemos crear unas figuras interactivas, ¿vale? Donde estuviesen las placas solares que estuviesen iluminando todas las noches de forma permanente en invierno y en verano con luces LED este espacio. Claro, si pones una es muy divertido porque, vale, es una con determinada figura que parezca una figura humana o que sea algo más o menos representativo, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que las planchas de acero corten, no lo perdáis, pueden ser hasta de 9 metros por 3. O sea que si tú haces una figura en lugar de 9, que es una barbaridad, la haces de 6, ¿vale? Vamos a ponerla de 6, la haces de 6 por 2, haces de 6 por 2, te queda una buena cosa. Si compras y metes en el proyecto una figura de 9 por 3, 9 es el tamaño máximo que un camión puede circular en España, ¿vale? Y 3 es el tamaño máximo que también puede llevar esa plataforma con transporte normal. Si excede esas medidas hay que pedir permisos especiales, pero eso se puede transportar. Entonces, en la calderería, y hay muchas, hay caldererías en el norte de España, Bilbao, hay caldererías en Galicia, Andalucía, Cataluña, Levante, Mallorca. Por cierto, Ramón, saludos, hierros y aceros de Mallorca. Besito. Entonces, imaginar que podéis cortar esta plancha, podéis dejar este hueco en un espacio y con los otros 6 por 2 podéis crear pues como si fuese, por ejemplo, pues una puerta. Esto ya se soportaría y el coste ha sido una plancha de 9 por 3 cortada y aquí le metéis 2 y aquí le metéis 6. Con lo cual, si esto ya lo unís como una bisagra, queda un vértice donde hay un juego de luces y sombras que podríais poner en un parque. Esto coste de chichinabo, vamos. Esto lo he visto hacer cientos de veces. Esto se puede cortar en una u otra forma. Incluso esta figura la he visto puesta pues tal que así. ¿Vale? Como si esto fuese una puerta y este corte, en lugar de estar aquí en medio, lo tenéis aquí, ¿vale? Barato, entidades públicas, fácil, rápido, para salir del paso. Esto en menos de una semana puesto en el sitio. Y después podéis ir a haceros fotografías, vamos, y el artista puede seguir comiendo. Entonces, sigamos. Aquí he hecho un primer esbozo de esa idea, porque yo tengo desde hace tiempo que también quería presentarlo en la ciudad donde he residido. Quería presentar un parque escultórico realizado, que es un cuento que también tenéis, donde pues tenía unas figuras, era un cuento, ¿vale? Donde tenía a una serie de personajes para que esto fuese un espacio interactivo. Espera un segundo, por favor, que me están llamando.
Estamos grabando un vídeo, mamá, siempre. Vale. Entonces, existe la santa costumbre de que como me escuchan en el exterior, pero la puerta la tengo cerrada para que no entre, porque si no, aquí todo el día tendríamos gente pintando conmigo. Bueno, el caso es que imaginé unos personajes un poco idílicos, pero pensar que aquí estoy hablando siempre de una altura entre 5 y 6 metros, ¿vale? Y estoy hablando aquí de 3 metros. Bueno, con lo cual, si en un espacio público que tenga suficiente entidad podemos colocar un paseo donde haya determinadas figuras, pues creo que podría ser muy, muy interesante. Y después otra cosa que tenéis que vender en vuestros proyectos, que creo que nos olvidamos los artistas, es monetizar la obra. Y monetizar la obra no me refiero a que vosotros la moneticéis, sino que alguien tiene que monetizarla para que tenga interés, porque si no hay dinero por en medio, esto no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hay que vender? O al menos, ¿qué es lo que yo considero que se debe de vender? Y es, vamos a ver, si yo hago una figura estrambótica, esta que os he hecho antes, ¿vale? Que es un dragoncete, ¿vale? Que es un dragoncete. Vamos a hacerlo así, por ejemplo. ¿Vale? Y le hago esto, que es un ejemplo, ¿vale? Y como lo tengo patentado, por eso lo hago, porque si no lo tuviese ya editado y lo pudieseis copiar, no tendría gracia. Entonces digo, bueno, ¿cuántos visitantes tendría este parque al año? ¿Y qué valor añadido tendría? Yo os lo cuento. Si hacemos un parque, lo llenamos de esculturas y hacemos las actividades culturales para los niños, se podría organizar que unos monitores, que el ayuntamiento o una entidad, una escuela, un colegio, pudiese organizar unas clases con unos cursos para estos niños en este parque donde podrían visitar. Imaginemos la localidad donde yo estoy, que está a 170 kilómetros de Madrid, 170 kilómetros de Valencia, 40 kilómetros de Cuenca, 100 kilómetros de Albacete. Institutos y colegios debe haber 50, vamos a poner 50, más los que pudiese traer puntualmente para hacer stage de Madrid y de Valencia. Podríamos hablar de 100 colegios, ¿vale? Si son 100 colegios y organizo un stage de 3-4 días, de un día, puedo organizar visitas durante 365 días al año, que no es cierto, porque tengo que quitar sábados y domingos, que son 52 o 54, no, son 52 festivos, menos mal. Vamos a imaginar que solamente el periodo de clases, ¿cuántos son? ¿160 días? ¿150? Pues si son 150 colegios y organizo una visita diaria de un colegio, que sería un autobús quizás o 2 autobuses con 100 niños, puedo tener 100 personas. Puedo tener en mi parque 100 personas diarias durante 180 días, lo cual me da la terrible cantidad de 18.000 estancias, que son posiblemente 18.000 bocadillos, 18.000 Coca-Colas, más 18.000 comidas, más 18.000 bolsas de recuerdo. Entonces digo, bueno, pues si un pueblo tiene, por ejemplo, 500 habitantes, o tiene 50, como he visto Alarcón,
vamos a poner 100 habitantes, resulta que yo estoy duplicando diariamente la población de la localidad. Si lo hago en un espacio público, en un bosque, en una ciudad, pues evidentemente el impacto aparte tendría el turismo. El artista yo creo que tengo la obligación de trasladar proyectos que sean viables, pero desde el punto de vista del artista, no desde el punto de vista del político, ni desde el punto de vista de la constructora, de la promotora o del arquitecto. Pero creo que si hay que rehabilitar un espacio público, creo que el arquitecto me podía llamar, oye, llámame, que hace tiempo que no me llamo, estoy jubilado, pero no soy un inútil, todavía sigo pensando que puedo hacer cosas positivas. Entonces digo, hombre, el artista puede crear un impacto económico en su barrio, puede crear un impacto económico en su pueblo, puede crear un impacto económico en su ciudad, puede crear un impacto económico en su región, puede crear un impacto económico incluso a nivel nacional, porque si esto lo hago en un campo de golf para niños, yo sé de niños que vienen de Japón, al Hotel Son Vida en Mallorca, que vienen para estar 3 días para jugar al golf en el campo de golf de Son Vida. Y aquí estamos perdiendo el tiempo de forma inútil porque no creemos en los artistas que tienen proyectos, creemos en el chupaguindas de turno, en el que ríe la gracia. Entonces, esto puede ser exponencial o puede ser inútil si las personas responsables no conocen un proyecto bien presentado con una maqueta adecuada. Entonces, el chorra este del niño de las placas solares, pues bueno, podría ser uno de mis personajes donde, añadiéndole un poco de estructura, yo puedo crear un bosque. Y la idea es que si tengo 52 placas solares que puedo donar o que puedo presentar o adjuntar a un proyecto, sé que como mínimo tengo 25 figuras que puedo realizar. Y 25 figuras que pueden tener hasta 9 metros de altura por 3 metros de ancho. Porque con Ochicorte tengo la posibilidad de hacer esto dentro de estas medidas sin tener más gastos de soldadura, estructura ni nada. Solamente tendría que hacerle los soportes en una base de hormigón, ¿vale?, para que pudiesen estar y no hiciesen excesiva vela de forma que pudiesen romper o pudiesen deteriorar. ¿Cómo refuerzo esta estructura? Arquitecto, muy sencillo, porque el Ochicorte me dejaría esto en vacío, entonces sencillamente esta figura vendría aquí haciendo ángulo, ¿vale?, haciendo ángulo al otro lado, de forma que el plano me haría esto, ¿vale?, crearía esto como contrafuerte, ¿vale? Que se necesitaría a lo mejor un refuerzo estructural, ingenieros de estructuras, sí, ya lo sé, pero sencillamente metemos un poste, metemos otro, ¿vale?, para que la estructura sea sólida y la vela que pueda hacer pueda soportar la carga de viento en la zona donde esté. Esto es importante estudiar dónde se va a poner, porque la carga de viento no es lo mismo en Bilbao, en San Sebastián, que en Madrid, que en Baleares, que en Menorca, que en Murcia. Existen unas tablas de carga de viento para las estructuras, pero de eso se ocupan los estructuristas. Bueno, aquí tengo otros de mis personajes, sigamos. Aquí tendría pues otro, y aquí tengo pues la misma situación. Crearía esos personajes de forma que este bosque fantástico, este bosque ecológico, este bosque tuviese luz propia y tuviese ese proyecto que realmente se pudiese presentar. Entonces diréis, bueno, y oye, ¿me has hablado de este ejemplo? Y digo, sí, claro. Entonces, este ejemplo con sus medidas lo tengo aquí, lo he replicado en casa. Entonces digo, bueno, yo lo que he hecho ha sido, en lugar de poner los postes, he colocado un árbol, otro árbol, otro árbol,
he colocado estos tres, no los tengo, pero sí he colocado este y he colocado este, y estos están, pero los tengo más retirados. De forma de que sea un laberinto que me lleve a una parte central, que es la escultura. ¿Por qué lo hago así? Pues muy sencillo, porque hay ayuntamientos que no podrían realizar todo el proyecto de una vez, por lo que fuese, por temas económicos, por espacio, por ubicar, pero sí quieren tener esa primera impronta de lo que va a ser el diseño. Entonces digo, bueno, nosotros podemos colocar primeramente lo que sería una escultura central, ¿vale?, donde ya tuviésemos marcados esos espacios, de forma y modo que de forma futura en el próximo plan de obras o en el próximo proyecto, que se pudiesen finalizar esos proyectos. Monetizarlo. Si el artista ya te pone los postes, te pone la idea, te pone las esculturas, te pone el proyecto, oye, te pone las placas, te hace la instalación. Hoy llevo pantalones sin correa. También podríamos poner algo más, pero creo que lo justo sería que realmente entre todos apoyásemos esos proyectos de esos artistas que realmente tienen valor, que tienen idea y que tienen un objetivo que no es solamente enriquecerse, sino que es enriquecer moralmente y culturalmente el entorno donde viven y la ciudad donde están y la comunidad a la que pertenecen. Entonces, ahora os voy a enseñar esto in situ. Creo que sería fácil de realizar. Creo que con esta idea que os presento de cómo podemos rentabilizar nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros espacios, el pintor, el artista, el escultor, el diseñador, puede presentarse ante arquitectos, empresas constructoras, empresas que tengan proyectos, puede presentar unos objetivos de continuidad de esas obras, de forma de que la persona que no es experta en temas de arte pueda ver una viabilidad rápida, fácil y con unos resultados sociales que pueden tener un impacto económico interesante. Lo que he planteado del tema de que las obras de los artistas tengan un impacto social, creo que os lo demostré en el vídeo anterior, con las obras que hizo Jesús Mateo en la iglesia de estilo herreriano, que es del siglo XVI, en la población de Alarcón, porque está generando un número de visitantes al pueblo que posiblemente, si no estuviese esa obra realizada, ese proyecto artístico realizado, pues evidentemente no iría, porque yo, por ejemplo, no me puedo permitir el lujo de ir a Alarcón a estar hospedado en un parador nacional, porque no puedo mantenerlo, no puedo, pero sí puedo escaparme un día al parador de Alarcón, pues para verlo, tomarme unas copas o algo. Entonces el proyecto que os he enseñado con este bosque energético, con este bosque solar que fuese interactivo, pues sería poco más o menos esto. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 postes con sus placas solares, con sus ramas, tendría una escultura central y tendría un asiento al final, tendría un asiento lateral y tendría otro asiento, en este caso lo he quitado, pero tendría otro asiento y otro asiento en la parte trasera con otros árboles. Entonces, posiblemente este proyecto en unos 200, 300 metros cuadrados podría ser un proyecto para una localidad
que sería perfectamente viable y que se podría desarrollar por fases. Si primero ponemos el bosque solar distribuido de esta forma, que los niños pudiesen jugar protegidos del sol y al mismo tiempo de noche estuviese autoalimentado, pues creo que podría ser interesante. Y esas fases siguientes pues podrían ser acotar un espacio mayor, de forma pues que quizás si la entidad está interesada pues ya tuviese vegetación que fuese de muy bajo mantenimiento. En este caso he optado por unas coníferas, unos cipreses que creo que en 2 años pues crearán un espacio bastante interesante y muy reservado con respecto al exterior. Si hay más espacio, pues evidentemente sería muy fácil organizar eventos, organizar cursos, sería muy fácil que la sociedad interactuase con ese espacio público. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente hay artistas que no pueden vivir de su arte? Yo creo que si no lo hacen es porque no quieren, porque aunque no tengan medios, hoy en día maquetar un proyecto, presentar un proyecto, incluso presentarlo en Point, presentarlo en alguna forma de maquetación, creo que incluso hay empresas que lo pueden hacer a bajo coste. Creo que se podría presentar en distintas entidades públicas y privadas de forma que el artista pudiese tener su obra en el mercado no exclusivamente en una galería de arte, lo cual no quita que a mí me gustaría tener mis esculturas, mi proyecto, mis diseños, con algunas maquetas en las galerías de arte para venderlos, claro que sí, pero ese hoy en día no es el mercado, hoy en día el mercado es eh, cuánto voy a ganar la galería o qué me repercute a nivel social el proyecto en las instituciones públicas o cómo rentabilizo ese proyecto que me presenta si es una entidad privada. Pero bueno, ahí están las fundaciones, asociaciones, centros culturales, hay un enjambre de gente pululando alrededor del pintor que vive precisamente de esas ideas que él quizás no puede presentar o no sabe dónde presentarlas. Entonces, sigo teniendo la idea de que el artista puede imaginar, puede elucubrar con esos proyectos, creando ese laberinto que yo estoy haciendo en realidad. Estoy aquí con ellos, con mis arbolitos, porque considero que la mejor forma de poderle trasladar a un político, a una entidad, la idea es decirle, mira, esto es en jardín, en ajardinamiento, en zona ajardinada, lo que sería una escultura pública, y también te lo puedo presentar en un bosque ecológico y, y solar, un bosque solar con pocos recursos, en pocos metros, de forma de que las personas de tu localidad, de tu, de tu zona de influencia, puedan tener algo que fuese agradable, que fuese lógico, porque no es lo mismo decir, mira lo que se han gastado en una dichosa escultura, sino mira qué espacio se nos ha creado donde puedan jugar los niños a coste cero, a coste cero. Y bueno, creo que, que tenemos mala prensa en general los artistas. Salimos solamente cuando hay algún evento de alguna exposición que se hace de forma puntual y siempre vienen los clásicos de turno que dicen, no, si yo vengo porque el aperitivo me han dicho que es muy bueno. El vino, eh, esas 4 cosillas que te ponen cuando vas a una exposición, y después la mayoría van a ver si del artista consiguen alguna notita, alguna cosa que siempre es muy agradable tener. Pero creo que los artistas que ya estamos un poco de vuelta, creo que tenemos la obligación de presentar proyectos que sean
más humanos, que sean más viables y que realmente tengan un impacto social mucho mayor de lo que puede tener pues una pintura expuesta en una galería que es para 4, expones en Nueva York y vienen los de siempre, los 4 que vienen a ver si puedo comprar barato para tener y después lo puedo monetizar porque tenga trayectoria. Si ya has pasado de los 50, eso no lo vas a conseguir, porque las galerías buscan gente que puedan desarrollar un currículum importante y que a lo largo del tiempo la inversión que hace el coleccionista o que hace la galería tenga, pues, tenga una rentabilidad, salvo que una obra te guste tantísimo que digas, ay, yo de esta obra me he enamorado, qué cosa, esto a mí me gustaría tenerlo y estoy dispuesto a pagar por tenerlo para que no lo tenga otro, que es el afán del coleccionista. Se enamora de una pintura, se enamora de una escultura y dice, esta para mí, no quiero que me la toquen. Es igual que si tuviese a su mujer o a su hija. Bueno, entonces en esa vamos, en esa vamos. Mi proyecto para que hagáis dinero, pues con vuestros recursos, con vuestros medios, poder presentar una maqueta que sea adecuada, que sea fácil de ejecutar y económicamente que sea viable, porque si no, no lo vamos a conseguir. ¿Cuánto costaría esto? Pues no lo sé. No lo sé, porque ya no recuerdo cuánto me costaron los postes, ya no sé hoy a qué precio está el acero Corten, y en este proyecto, pues bueno, sí he estado mirando ciertas cosas. El último precio que me han dado, lo he pedido a una fundición china, ha sido, y ahora os lo digo, he estado hablando con ellos. Entonces, he hecho un diseño con mis personajes y digo, bueno, yo voy a crear una serie de personajes, ¿vale? Hemos calculado aproximadamente unos 2 metros, donde he hecho una serie de personajes jugando, porque quiero que se celebre, o sea, con motivo de celebrar el 700 aniversario de una población. Entonces digo, bueno, podemos crear unos espacios, un espacio que sea vertical y unos niños jugando. En concreto serían 7 figuras. 7 figuras. 7 figuras. Me dicen que no de ideas, pero bueno, cada uno puede hacer lo que le dé la gana y cada uno tiene su estilo, ¿vale? Cada uno tiene su estilo. Entonces, el precio en China de realizarme 7 figuras en una obra total de 2 metros son 7.500 euros. A lo que hay que añadir portes e instalación. Y no sé cómo está el tema de la aduana, que todavía no he hablado con Hacienda. Entonces digo, ¿cuántas empresas, cuántas entidades, cuántas asociaciones, cuántos están realizando una dichosa escultura que se puede hacer sencillamente? Fijaros lo que os digo, si tenéis la idea. Sencillamente yo cojo y digo, bueno, vamos a hacer esta. Cojo un poste, aquí cojo otro 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 poste y aquí cojo otro poste, ¿vale? Este poste y este poste, evidentemente, los debo de anclar, ¿vale? Vamos a imaginar que esto iría en una fuente. Esto sería una fuente, donde se reflejase. Bueno, ya tengo la estructura. Una vez que tengo la estructura, lo que se hace es, se sueldan algunos elementos,
porque vamos a darle volumen. Vamos a darle volumen a todo esto. Entonces, sencillamente se coge y con una malla de gallinero o una tela metálica que un día os enseñaré que tenemos por ahí, sencillamente se cubre con malla porque vamos a utilizar hormigón, cemento, para ir creando este volumen con hormigón. Coste, pues más que nada es mano de obra, porque esto lo vamos a hacer con cemento, malla metálica, y postes de hierro. Entonces, si buscáis en internet estructuras o esculturas realizadas con hormigón o con cemento armado, os daréis cuenta de que hay bastantes y aportan bastantes ideas. ¿En qué consiste la diferencia? Bueno, pues la diferencia consiste en tener una idea y en haber realizado un diseño que sea agradable y que sea vuestro, no copiado. Entonces yo siempre parto de mis personajes, de mis cuentos, de las ilustraciones estas que he hecho cientos de veces, y parto siempre de un personaje que cree que era este. Entonces siempre imagino pues, un personaje interactivo con distintas posiciones y distintas figuras. Aquí, por ejemplo, vamos a colgar esto, y aquí vamos a colgar esto, y aquí vamos a poner un columpio. Entonces, la escultura, el diseño, los trabajos, las pinturas, no deja de ser simple y llanamente un tema de proporcionalidad, ¿vale? Proporcionalidad. Y vamos ahora a remitirnos a dos artistas que me he traído una chuleta para comentaros, para que veáis que realmente lo que funciona, lo que hace que alguien gane dinero es tener una idea, llevarla al sitio adecuado, de forma que sea lo que nos permita tener ingresos y monetizar nuestro proyecto. Bueno, aquí hemos quedado que estos son placas solares, ¿vale? Son placas solares. Bueno, vamos allá a los dos artistas que hoy quiero que busquéis y que en cierta forma podáis valorar. Del primero que os quiero hablar es de Shepard Fairey. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a escribir el nombre, que es Shepard, vamos a hacerlo en negro, con rotulador. Primer artista. Y a copiarlo, porque tengo la chuleta, porque los artistas ingleses no son como los españoles, se llaman muy raros. Se llama Shepard Fairey. Vale. Pues Shepard Fairey se hizo famoso por una obra que es Obama Hoppe. O sea, y lo he visto ayer, precisamente, por eso os quería hablar de él. Lo he visto ayer precisamente porque sale un cartel de Obama en la campaña de Kamala Harris y al verlo me he acordado del cuadro, del dibujo que hice
que además podéis recuperar el vídeo de nuestro presidente Pedro Sánchez, ¿vale? Entonces, ¿él qué hizo con esto de Obama? Y os cuento por qué. Bueno, vamos a hacerlo aquí brevemente, yo lo voy a hacer con la cara de Pedro Sánchez, ¿vale? Tiene aquí sus flequillos de los picapiedra, ¿vale? Tiene aquí una oreja grande, después aquí tiene una ceja, aquí tiene la otra ceja, y aquí tiene una nariz así, y tiene esta mirada sibelina, siempre te mira de reojo, ¿vale? Y después aquí tiene un labio pequeñito, finito, y aquí otro más grande, ¿vale? Entonces, vamos a hacer así. Esto es, tiene un mentón así más bien cuadradete. Cuando engorde veréis cómo se parece. Bueno. ¿Vale? Entonces, Shepard Fairey, ¿qué hizo? Pues aquí puso Hoppe, que yo pondría, en lugar de Hoppe, pondría Fake, que creo que sería más realista. Y entonces, sencillamente, cogió, y al estilo de lo que se hacía allá por los años 30, por los años 40, pues sencillamente ha cogido, ha distribuido esto en negro, ¿vale? Y después con dos colores, como se hace en algunas obras, pues ha cogido y ha remarcado lo que es el perfil, así con dos tonos, aquí esto más, así más negro, que además lo he visto pues cuando se hacen incluso esos grafitis. Bueno, el caso es que estoy cansado de verlo, ¿vale? Yo lo hice con café, como si fuese un accidente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues pasa, y os cuento, que Shepard Fairey se hizo famoso con el cartel de Obama Hop, que tiene una medida, yo que conste que pongo faque, ¿vale? Tiene una medida de 91 por 61 centímetros. 91 por 60, es más pequeño que esto. Pues ese cartel lo hizo para la campaña del año 2008. 2008. Se hicieron, no te lo puedes ni imaginar, se hicieron un montón. ¿Dónde está la gracia? Pues la gracia está en que el precio estimado de este dichoso cartel es entre 1.500 y $2.000. $2.000 porque está firmado. Pero lo bueno no es solamente que vale $2.000, no. Lo bueno es que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, está en el Victoria and Albert Museo de Londres, está en el National Portrait Gallery de Washington, y el precio medio de un póster de esta serie en Sotheby's es de 600 euros o dólares, lo que prefiráis. ¿Vale? Entonces, la fama del artista ha llegado porque hacía unos carteles publicitarios con un estilo retro, yo diría retro porque me recuerda mucho a aquellos carteles de la Guerra Civil Española, del bando tanto republicano como del bando nacional, o me recuerda muchísimo los carteles de la época de la Segunda Guerra Mundial que tenían los nazis y que incluso se hacían en Estados Unidos. O sea, es un cartel retro con un estilo retro que pagan $2.000. Impresión, ¿eh? Estoy hablando de un póster. ¿Vale? ¿Qué sucede aquí? Pues sucede lo mismo que nos ha pasado con la obra de Jesús Mateo o nos pasa con la obra de muchos artistas. Primero, contactos. Porque para hacer el cartel de la publicidad de Obama tuvo que tener contactos. Eso no se le encargó a cualquiera. Y después, amigos, que se sigue utilizando porque era bastante original. Entonces, quitado. Ya hemos hablado de Shepard Fairey. Está en el museo, está en todas partes. Y después, el otro que os quiero hablar es de Robert Riemann, que no sé cómo se pronuncia, porque los americanos ya sabéis que cada uno pronuncia las cosas como son. Bueno, Robert Riemann, el artista, es nacido en 1930 y falleció en el año 2019, o sea que también hace poco.
Bueno, pues una obra de Robert Ringman de 50 por 50 centímetros se ha vendido en Sotheby's entre 6 y 20 millones de dólares, ¿vale? Este señor, aquí donde lo veis, fue vigilante del MoMA. Y sus cuadros están pintados en blanco, blanco, texturas de blanco. ¿Qué os pensabais? ¿Que pintaba como Velázquez o como Picasso o como yo? No, eran texturas en blanco y 50 por 50 centímetros se han vendido por 20 millones de dólares. Es una pintura monocroma. Monocroma. Dentro de la corriente minimalista, que ya no me cabe poner aquí, minimalista, malista, o arte conceptual. Entonces me diréis, es que esto de la pintura abstracta es un negocio, es que esto lo hace cualquiera, lo hace un niño. Bueno, pues ya ves, un vigilante del MoMA un día se decide a hacer pintura monocroma, eso sí, estudió Bellas Artes, pero era vigilante del MoMA y se cansó de ver tantos cuadros y tantas pinturas y dice, yo lo voy a hacer en blanco. Y si lo buscáis, Robert Ringman, veréis cómo sus cuadros son blancos. Y me he acordado porque tengo un amigo que hace cuadros así muy raros, de mucho colorido, y he pensado y digo, joder, macho, mi amigo seguro que un día también acaba como Robert Ringman en algún museo y yo tendré que pagar por ir a verlo. O sea que ya lo sabéis, amigos, si quieres que te vaya bonito, cada día presenta un cuadrito. Y hoy os he presentado unos proyectos, para que mis amigos, los políticos, recuerden que los artistas hacemos algo que no suelen hacer los demás, que es crear valor añadido a sus proyectos. Y aquí tenemos a la delegada de la Junta en Cuenca, que tiene una obra mía, y te recuerdo que estabas muy bonita con esa definida como caricatura. Entonces, si algún día te acuerdas de mí y tienes un proyecto que quieras revalorizar, yo te lo hago gratis por ti. Cualquier cosa.